Y ahora sí, vamos a dar inicio con esta última actividad de capacitación del proyecto de educación continua para población profesional en las ciencias del movimiento humano, la educación física y la recreación de la Escuela de Educación Física y Deportes. Como les comento, esta es la última actividad del año. Sin embargo, no la menos importante, es un tema bastante interesante con respecto a la educación física que se denomina psicopedagogía de la actividad física y el deporte escolar, recomendaciones para profesionales en ciencias del movimiento humano aplicadas al deporte escolar. El tema estará a cargo hoy del doctor Gerardo Alonso Araya Vargas, quien es docente y académico e investigador de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y también de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional. El profesor Gerardo Araya, además de contar con un doctorado en educación, es educador físico y posee amplio manejo a nivel de investigación. Dentro de sus líneas de investigación predominantes, perdón, eh, tenemos lo que es la psicología del ejercicio y el deporte, actividad física y salud, rendimiento deportivo, metaanálisis y revisiones sistemáticas de revisiones. Entonces, le agradecemos nuevamente al profesor Gerardo Araya Vargas por este espacio y le damos el pase para iniciar con la actividad. Gracias, muy buenas noches. Y bueno, voy a proceder a compartir la pantalla, eh, la cual ya debe ponerse en modo de presentación. Un momento. Bien, creo que ya la pueden observar en modo de presentación. Sí. Y bueno, vamos a enfocarnos en esta jornada al ámbito del deporte escolar, que son las aplicaciones de la psicopedagogía. Y concepto básico de psicopedagogía tiene que ver con la aplicación de los principios de la pedagogía y de la psicología al ámbito del deporte escolar en este caso. Esto es importante tenerlo muy en cuenta porque hay una serie de características que diferencian al deporte escolar, colegial, de otros ámbitos de la práctica deportiva. Hay también ciertos límites que no quedan muy claros entre lo que es el aspecto formativo de base que tiene este deporte, eh, los conceptos de recreación física que incluso pueden estarse aplicando para el desarrollo de estas actividades en muchos centros educativos, la misma concepción del MEP, eh, con respecto a el concepto de un deporte que estaría pensado para favorecer los procesos de detección temprana de posibles talentos deportivos. Es decir, hay una serie de conceptos que se contraponen y que, pues, de una u otra forma interactúan dentro de el contexto del deporte escolar y colegial. Definitivamente que hay muchos aspectos a nivel psicosocial que es importante que se tengan claros para que este tipo de actividades puedan desarrollarse de la mejor manera. Y bueno, vamos a enfocarnos en aspectos de la preparación mental deportiva cuando se trabaja en en este nivel de práctica deportiva. Para ello, pues vamos a recordar algunos de los principios importantes de la preparación deportiva, que básicamente vamos a tener dos principios pedagógicos y los biológicos, que son quizá los más divulgados. Vamos a centrarnos sobre todo en estos, los pedagógicos, dado que desde la psicopedagogía, como hemos indicado, es fundamental la aplicación de los principios pedagógicos y los psicosociales para este fenómeno. A nivel pedagógico, es muy importante que se logre desarrollar un proceso de preparación en el deporte que se centre
en la enseñanza-aprendizaje, con aspectos como los facilitadores del aprendizaje, tienen que ver con todos los procesos atencionales, donde un componente clave es la concentración, que es una forma en que prestamos atención a las cosas de manera sostenida, selectiva y enfocándonos en un determinado aspecto. El hecho de que sea la concentración una atención sostenida implica que durante cierto tiempo debo mantener esa atención enfocada en el estímulo que se ha seleccionado como relevante. Y debe ser un proceso voluntario, pero que no es factible sostenerlo durante mucho tiempo. Y que para favorecer ese proceso atencional, que es fundamental para el aprendizaje, requerimos de una serie de estímulos, donde entra en juego los otros grandes procesos involucrados acá, como la motivación. Los factores motivacionales son claves para generar que ciertos estímulos sean atractivos, sean llamativos y que sea más fácil atenderlos. Y por ende, generar concentración con respecto a estos. El principio pedagógico también de progresión y estabilización de resultados. Estos son aspectos que son muy importantes de tener en cuenta también. La organización, la planificación, la accesibilidad, la conciencia, transferencia, estabilidad y adaptación son los grandes principios que resumen estos conceptos. Desde la perspectiva pedagógica, un proceso de preparación deportiva, máxime en el ámbito del deporte escolar y colegial, debe involucrar estos elementos. A nivel de los aspectos de conciencia, que es un elemento que desde la perspectiva psicosocial nos, eh, nos interesa muchísimo abordar, es necesario, bajo este principio de conciencia, que la persona, el niño, niña, preadolescente o persona adolescente que, que está inmerso en este proceso de deporte escolar y colegial, tenga conciencia de lo que se está haciendo, de para qué sirve, de por qué se hacen las cosas, por qué se hacen ciertos ejercicios, por qué no se hacen otros, por qué los ejercicios se hacen de tal forma, por qué hay cierto orden para las actividades. Todo esto es fundamental a cualquier edad, porque estos principios pedagógicos deben aplicarse incluso para el entrenamiento con personas adultas. Bueno, pero máxime en este nivel, que es un nivel de base, donde se tiene una oportunidad de, eh, de ir generando una serie de hábitos que, si se desarrollan adecuadamente y valores, van a acompañar a esta persona el resto de su vida. Así es que es muy importante, sobre todo, enfatizar en estos aspectos. El tema de la conciencia, entonces, implica que la persona, eh, que es parte del proceso de preparación deportiva, sepa el porqué de su proceso, el para qué, hacia dónde se conduce, cuál es la importancia del mismo. Dicho sea de paso, cuando se logra generar esta conciencia, esto genera también que se valore más lo que se está haciendo. Es decir, se le da un, un valor al proceso de práctica deportiva. ¿Por qué? Porque es algo importante. Es algo que se tiene claro para qué sirve, que es útil. Entonces se le da un valor. Y al darle un valor, esto redunda también en qué? En mayor motivación, mayor interés, mayor deseo por practicar esto, por estar involucrado, porque es algo que es valioso, es algo que sé que es importante, sé qué es lo que me va a generar. Entonces, aquí podemos ver cómo todo esto está relacionado desde esa perspectiva psicopedagógica. Y bueno, no me voy a tener mucho en los demás principios. Básicamente quería, a modo introductorio, abordar un poco este aspecto que es esencial que no lo dejemos de lado. Pues
Muchas veces cuando se hacen procesos de preparación deportiva, que pues lo solemos resumir como entrenamiento o partidos o competencias o fogueos, bueno, pues no tomamos en cuenta muchas veces que hay otra serie de aspectos importantísimos. De hecho, los primeros que hemos mencionado deberían ser los que más se enfaticen, pero no siempre se hace. Muchas veces al hablar de entrenamiento se piensa en preparación física, principalmente, o en trabajo de aprendizaje de la técnica o de repaso de algunas jugadas o de algunos aspectos a nivel táctico estratégico que se tienen que memorizar. Bueno, he mencionado varias cosas que están incorrectas, pero que en la práctica se suelen hacer. La preparación deportiva debe ser integral y como hemos mencionado, hay principios pedagógicos, además de los biológicos, que los tenemos acá en vista, que son los que están más centrados en los procesos de adaptación del organismo a una serie de cargas a nivel físico que tienen que estar planificadas, individualizadas, etcétera, etcétera. Bueno, pero esa preparación deportiva debe ser mucho más que la mera preparación física o el trabajo técnico o el trabajo táctico estratégico. Y más en el ámbito del deporte escolar y colegial, donde no siempre se puede contar con espacios adecuados, no solo a nivel físico, sino también de tiempo, para poder desarrollar suficientes sesiones de preparación, es decir, tener espacios para entrenar. Muchas veces hay que sacrificar el tiempo fuera de la jornada lectiva de la persona docente, quien pues debe sacar de ese tiempo para preparar a sus estudiantes que van a competir, por ejemplo, en unos juegos estudiantiles. No siempre suelen haber esos espacios de tiempo adecuados en la misma institución. No siempre hay colaboración de las autoridades del centro educativo para poder desarrollar estos procesos de preparación. Muchas veces eh, lo que toca es que se haga una selección rápida de representantes del centro educativo, se les inscribe en un torneo, una competencia eliminatoria y, y no hay mayor proceso de preparación, pues no siempre se dan esas condiciones óptimas. Pero en la medida de las posibilidades, es importante aplicar los principios eh, de este proceso de preparación, si queremos hacerlo de la mejor manera, pero principalmente de los principios pedagógicos, que, como hemos mencionado, son principios que son esenciales en este proceso de preparación. Ahora bien, nos cuestionamos, ¿esto es un proceso de rendimiento deportivo, de promoción del talento deportivo? ¿O qué es realmente lo que se desarrolla en el deporte escolar colegial, teniendo en cuenta el contexto de Costa Rica, cómo se desarrolla? Bueno, acá hay una imagen que es tomada de unos juegos estudiantiles de hace bastantes años, pero aquí podemos ver que en esta disputa del balón hay un aspecto que es muy importante, que tiene que ver con el juego limpio, donde pues claramente hay una patada que se está pegando una jugadora a otra. eh, Después de eso, pues vino una expulsión, etcétera. Pero esa foto fue tomada justo al momento en que se dio la falta. Y la pelota va por otro lado, ¿verdad? Eh, ¿Qué queremos ilustrar acá? Desde la perspectiva psicopedagógica. El tema de los valores, el tema de las actitudes, el tema
de los conceptos. Que esto es primordial, esto es fundamental. Este es un deporte que es de base para la vida, no solo pensando en procesos de una hipotética pirámide de rendimiento, sino como la base de la formación integral de una persona, donde va a poder adquirir una serie de valores, de actitudes, de conceptos, creencias que va a poder implementar como parte de su vida diaria. Esto es quizás el elemento más importante que desde la perspectiva formativa, educativa, debemos de considerar en la aplicación del deporte escolar colegial. Bueno, sin embargo, hay otra serie de motivos, principalmente para la persona adulta que está a cargo de deportistas en este nivel y que hace un papel como entrenador o entrenadora, le paguen o no por eso, pero puede jugar ese rol, o de las mismas autoridades del centro educativo, o de los mismos padres y madres que también tienen sus expectativas y no necesariamente muchas veces se prima este aspecto formativo que hemos mencionado, sino que en muchas ocasiones se tiene el concepto de que en este proceso de deporte escolar colegial, pues lo importante es rendir, es decir, hacer una actividad de rendimiento, competir, buscar ganar, que tristemente muchas veces se obvían varios aspectos importantes del juego limpio con tal de ganar. Y también se aplica el concepto de que acá se debería estar ante un proceso de detección temprana de talento deportivo. Bueno, pero realmente será eso. Y será posible hacer esto en los procesos de deporte escolar y colegial. Bueno, ¿qué entendemos por talento primero? Talento, pues, está asociado con una serie de conceptos, por ejemplo, tenemos una palabra clave como la aptitud, ser apto para algo, y es una aptitud que es sobresaliente, que se ha conceptualizado como una actitud que es natural o innata, la persona trae eso, y es decir, se habla de una aptitud o un dote que es natural. De ahí que se considera que es eh, una característica o conjunto de características que son sobresalientes o acentuadas, más allá de lo que se considera como normal para el grupo de edad al cual corresponde el individuo que tiene estas características. Pero un detalle clave es, como hemos mencionado acá, que eh, pues estas características, pues aún al momento en que se los observa, puede ser que no estén del todo desarrolladas, sobre todo cuando las encontramos a tempranas edades. Un error que se suele cometer es el de pensar que eh, cuando detectamos a un chico que juega muy bien con la pelota en los pies o a una chica que corre más rápido que las demás de su grupo de edad, pensamos de que ya estamos ante un talento deportivo, que ya es un talento. No, debemos ver que es un potencial y un potencial quizás de una sola característica o de algunas pocas características, entre otras muchas que definen a esa persona que está en formación. Entonces,
Un error, reitero, es pensar que tenemos a un talento básicamente porque vemos que en un determinado momento aflora una, una característica sobresaliente, pero eso puede ser algo efímero, puede ser algo incluso circunstancial y es algo que debe pulirse, debe desarrollarse adecuadamente con los principios pedagógicos de primero y los biológicos asociados en condiciones óptimas para esto. Es decir, si esto no se garantiza, ese posible talento se puede perder. Otro error es el de pensar que, pues, eh, hay que, hay que subir de categoría al posible talento y darle un proceso de especialización, ponerlo ya a competir, que eso se suele hacer mucho acá en el país, adelantar etapas, poner a competir desde muy tempranas edades a los niños y niñas. eh, y esto a la larga lo que nos puede generar es que esos posibles talentos también se vayan a perder, básicamente por eh, falta de motivación, un proceso que a nivel psicopedagógico es esencial que se desarrolle. Se va perdiendo el interés por una actividad que al inicio era divertida y que ya luego se convierte y muy pronto se llega a convertir para estos posibles talentos ante las exigencias de los adultos que están a cargo de su proceso en una carga, en un factor de estrés desde tempranas edades, algo que entonces genera desmotivación, abandono, falta de interés. Desde antes de llegar incluso a una etapa en la cual debería observar un mayor desempeño. En algunos casos, pues se acumulan lesiones, muchas veces por mal trabajo, por mala aplicación de los principios biológicos que hemos mencionado, pues al no tener las condiciones óptimas de preparación desde tempranas edades, al competir este, desde muy temprano, también generando problemas a nivel físico que repercuten a nivel del desarrollo eh, psicosocial, además del físico, para estas personas. Y que igual, pues, hace que se retiren de la práctica deportiva y no solo eso, que en muchos casos desistan de hacer procesos de ejercicio físico luego como parte de su rutina cotidiana, porque la desmotivación puede alcanzar hasta ese nivel. Tenemos que tener en cuenta que podemos tener individuos con talento, posible talento kinestésico, con capacidades que sean sobresalientes para el movimiento, eh, pero que requieren de un proceso de orientación. Ahora, en el deporte escolar y colegial podríamos eventualmente detectar posibles talentos a nivel kinestésico, pero hay que tener mucho cuidado de cómo hacer esto de forma adecuada, en un proceso que realmente sea de orientación y que tenga como premisa los principios pedagógicos. Es decir, tiene que ser un proceso fundamentado a nivel pedagógico, yo diría psicopedagógico, pues hay muchos aspectos a nivel psicosocial que hay que fortalecer, como los que hemos mencionado a nivel de los procesos cognitivos, el control de las emociones, el, el poder desarrollar procesos de motivación que sean motivación intrínseca, en fin. Hay una serie de aspectos psicosociales que son importantísimos que se desarrollen. La característica talentosa tal vez tenga que ver con capacidad técnica o con algún aspecto a nivel físico, como correr más rápido, saltar más rápido, tener más fuerza, en fin. Pero aquí es clave el desarrollo de esos
componentes psicosociales. Si esos componentes psicosociales no se desarrollan, esas características por sí solas no van a garantizar el éxito a futuro. Y eso se ha demostrado científicamente. De ahí que es muy importante no renunciar a la multilateralidad, es decir, a el desarrollo de distintas actividades, eh, no solo un deporte específico desde tempranas edades, sino distintas actividades donde se pueda estimular eh, la psicomotricidad de estos jóvenes y estas jóvenes deportistas. Bien, es importante entonces tener en cuenta de que se reúnen varias aptitudes en estos posibles talentos y que, como hemos mencionado, va más allá de la característica sobresaliente que tal vez llama más la atención, y hay otros aspectos que tenemos que trabajar. Bien, ahora bien, importante, el proceso debe confluir en desarrollar seres humanos integrales. Eso es algo que es muy, muy importante. Y de hecho, va de la mano con los propósitos que tiene en esencia el programa de juegos estudiantiles, que se ve como un proceso más a nivel formativo de promoción de la práctica del deporte, que aspira a que se masifique la práctica del deporte como una forma de aprovechamiento adecuado del tiempo libre. Es decir, no se está viendo como un proceso de rendimiento deportivo desde la escuela, como pues muchos adultos que están involucrados en estos procesos sí lo ven, especialmente muchos docentes. Entonces acá tenemos que tener en cuenta este aspecto que es esencial. Pues quienes quieren trabajar este proceso de deporte escolar y colegial pensando en que sea un proceso de rendimiento deportivo de base o de detección de posibles talentos deportivos, pues debe tener en cuenta de que para que eso realmente funcione, debe haber condiciones óptimas para que se pueda hacer los entrenamientos adecuadamente a nivel pedagógico, con la orientación adecuada, con la alimentación adecuada, con los apoyos académicos adecuados para que esto realmente sea serio, ¿verdad? Y eso en nuestro país no sucede así y no es la orientación principal del proceso. Cuando entonces existe esa disonancia entre el objetivo formativo y este interés en la competencia, en el rendimiento, en la búsqueda de esos talentos, pese a no tener las condiciones adecuadas para esto, se puede someter a los jóvenes deportistas y las jóvenes deportistas a presiones que no les ayudan para nada a sentirse bien en lo que están haciendo y les puede generar también frustración, sobre todo cuando se les generan expectativas que pues no son para nada alcanzables. Que esto es algo que es muy importante que tengamos en cuenta. Ahora, si se quiere hablar realmente de un talento kinestésico, hay que tener en cuenta que hay una serie de condiciones que se ha demostrado que influyen. O sea, son varios factores. No solamente la característica que me llamó la atención en una mejenga o en una carrera que vi. Eso no es lo determinante. Hay una serie de factores que hay que atender siempre. Por eso indicaba de que no es así nomás, como decir, este chiquillo es muy bueno, entonces lo voy a meter de una vez a los juegos y ya salió un talento, ¿no? Tiene que haber todo un proceso de acompañamiento, de preparación adecuada para que realmente llegue a desarrollar todo su potencial. Hay que tener en cuenta una serie de características a nivel físico, antropométrico,
además de lo que es este psicomotor, equilibrio, percepción espacial, eh, sentido del ritmo también, que eso se ha visto que es muy importante desarrollarlo, coordinación. Y a nivel cognitivo, nuevamente la capacidad de aprendizaje. Eso es un componente que es clave, el tener la capacidad de comprender, de observar, prestar atención, de hacer análisis, de tener esa capacidad de aprender y aprender rápido y aplicar adecuadamente lo que se aprende. Eso es algo que es muy importante desde la perspectiva cognitiva, un componente esencial a nivel psicopedagógico a desarrollar y que no siempre se toma tan en cuenta porque, como mencionábamos, pues muchas veces al hablar de un sujeto talentoso para la práctica deportiva, lo que nos fijamos es en algo físico o en algo técnico que hace relativamente mejor que sus similares o pares de grupo de edad. Y nos olvidamos o incluso desconocemos que todo esto hay que tomarlo en cuenta. Además, está la predisposición para el rendimiento. No todas las personas tienen este tipo de características. Esto es parte de su personalidad, el tener un sentido de perseverancia, de aceptar eh, cuando pues las cosas no salen bien, cuando hay un error, cuando perdemos, nos hacen un punto, nos hacen un gol, en fin. Bueno, tener esa capacidad de aceptación, disposición para el esfuerzo, especialmente el esfuerzo físico, en fin, esas son características que la persona debe demostrar. Eh, los factores afectivos, como la estabilidad psíquica, muy importante, el tener la capacidad de enfrentar y superar el estrés, especialmente cuando hay que hacer situaciones en las que hay que demostrar cierto tipo de rendimiento, tener esa disposición para competir, disfrutándolo, que es algo que es importante. La dirección cognitiva, eso es otro componente que es esencial, demostrar capacidad de concentración, inteligencia motriz, que eso es algo que es muy importante. Esto es un componente básico del pensamiento táctico. La táctica no es memoria, no es aprenderse jugadas, eso no es táctica, eso es un error, eso es un mito. La, la táctica es pensar, tomar decisiones en el momento, analizando la situación y tomando la mejor decisión que se considere, actuando motrizmente. Entonces, aquí el componente básico del pensamiento táctico es la inteligencia motriz, la creatividad también. Y por supuesto, hay condiciones a nivel social que son muy importantes que deben desarrollarse en un proceso serio de promoción de este talento kinestésico, como la aceptación de un determinado rol, el tener la capacidad para insertarse dentro de un equipo, aceptando ser parte de un grupo, de colaborar, etcétera. Que esto es importante, especialmente si la disciplina deportiva que para la que se proyecta es una disciplina de equipo, ¿verdad? Bien, entonces, en definitiva, es muy importante tener claro cuál va a ser nuestro enfoque, cuál es el enfoque de la institución educativa o deportiva en la que estamos desarrollando ese trabajo con jóvenes deportistas, cuál es el enfoque que tienen estos jóvenes deportistas, qué enfoque tienen sus familiares, su grupo de pares. Todo esto interactúa de una u otra forma. Y sobre todo que como educadores tengamos claro, bueno, qué es lo que realmente estamos en condiciones de trabajar. Y pues, nuevamente llegamos al punto de inicio de esta reflexión. En el deporte escolar, colegial, especialmente en el contexto costarricense en el que estamos inmersos, obviamente, ¿qué es lo que seriamente podemos desarrollar haciéndolo bien? Bueno, podríamos trabajar para la formación de deportistas élite a futuro. Bueno, tenemos realmente una estructura para eso.
Es esa la lógica de este tipo de deporte escolar, colegial. Ese es el propósito que tiene eh, este proceso. Hay estructura para que esto funcione así. eh, o al menos en mi papel como educador, puedo yo contribuir a que los estudiantes, las estudiantes que se motiven a hacer una práctica de deporte en su escuela, colegio, incluso competir en juegos estudiantiles, se sientan motivados, motivadas, se sientan con una autorrealización al hacer ese tipo de actividades, indistintamente de que no se tengan los espacios adecuados para hacer entrenamientos, indistintamente que no se tengan materiales adecuados, etcétera, etcétera, pero al menos estoy contribuyendo a que amen la práctica deportiva, a que hagan algo que les guste, donde puedan participar de forma equitativa, donde se sientan parte de, sientan que están haciendo algo que es útil. Estoy cumpliendo ese papel. Bueno, esto es algo que es importante que nos lo cuestionemos también, porque desde la perspectiva psicopedagógica es esencial el papel que tiene la persona docente para llevar a un buen puerto ese tipo de procesos. Recordando que, pues, estamos trabajando con niños, niñas, preadolescentes, adolescentes, y que todo lo que se pueda desarrollar desde la perspectiva pedagógica en estas edades es fundamental como una base para esas personas futuras adultas y lo que van a implementar en el resto de su ciclo de vida. De ahí que tenemos oportunidad muy, muy importante de contribuir a su desarrollo integral a través de la práctica deportiva. Así es que pues, ahora vamos a ver. Tenemos la posibilidad de presentar casos específicos en el tiempo que nos queda en esta etapa, donde podemos hablar de algunas estrategias para atender ciertas problemáticas de algunos de sus jóvenes deportistas que estén a cargo. Así es que eh, les invito a compartir sus experiencias para ver pues también la posibilidad de poderles apoyar con alguna recomendación específica para algún caso particular. Bien, al profesor Reiner Fernández, le escucho. Reiner, Saludos, ¿me escucha? saludos. Profe, sí, todo bien. No, me parece muy bien la presentación. Es importante, sí, bueno, tener claro, hacer una planificación, para dónde vamos, qué es lo que queremos, ¿cómo se llama? Ubicar bien ese objetivo, ¿verdad? Bueno, yo que trabajo con niños pequeños, ¿verdad? Más que todo la parte formativa, la parte educativa. En el caso mío que entreno en fútbol. eh, los chicos ahora en estos tiempos, ¿verdad? Que siempre hablamos de moderno y antiguo, ¿verdad? Eh, Ocupan mucho tiempo, ¿verdad? En este caso, por medio del fútbol, y pasen más tiempo con el balón, se divierta, jueguen, y uno los eduque en eso, los forme, que vayan encontrando una identidad. Igual, ¿verdad? Es un tema, ¿verdad? Uno siempre, como entrenador o profesor, como queramos llamarlo, eh, por supuesto que todos queremos ganar. Cuando yo jugaba en el barrio, cuando era chiquillo, ya, pues todos queríamos ganar 3 contra 3. Queríamos ganar el partidito en la calle, pero queríamos jugar, queríamos ganar bien. Yo me acuerdo que si a uno metía un gol de tiro libre, le metían un gol de tiro libre y nosotros los bailábamos al de la otra esquina,
les decíamos, sí, nos ganaron, pero los bailamos, ¿verdad? Entonces también tiene que ver mucho ese enfoque de que sí, queremos ganar, pero tenemos que aprender a jugar, tenemos que aprender como decís vos, a hacer las cosas lo mejor posible, respetando el reglamento, respetando al compañero, y que los niños aprendan eso, que no se gana de cualquier manera. Es decir, que también hay que ubicarlos de que la mayoría de veces intentamos que ellos aprendan la actividad que sea, el deporte, el basquetbol, el voleibol, tratar de prepararse lo mejor posible, ¿verdad? Por naturaleza somos seres competitivos. Como le digo, le repito, usted pone un niño a cualquier actividad y ese niño quiere ganar. Yo tengo ahí en una academia chiquitos de 5 años que estamos jugando un partidito, que están jugando ellos 4 contra 4 de la misma edad, y el niño pierde, ¿verdad? El partidito quedó 1-0, ganó el otro equipo y él se va llorando donde la mamá. Y yo le digo a la señora, pero eso él de dónde lo saca, me dice, profe, solo. Él solo piensa en ganar, él quiere ganar, él si pierde llora. Y yo me quedo pensando, pero es una naturaleza, el ser humano por sí mismo, somos competitivos, ¿verdad? Lo que sí no es, lo que sí no podemos nosotros como entrenadores o profesores es bajar eso, es decir, bajarlo. Ganamos porque fuimos mejores, respetamos al oponente, pero que ese gane dure 5 minutos y otra vez seguimos preparándonos. Perdimos, no somos los peores, pero que esa tristeza dure 5 minutos, es decir, tampoco ni somos tan buenos cuando ganamos, ni somos tan malos cuando perdemos, es decir, es una mentalidad que es, bueno, siempre decimos que es difícil meterla, pero siempre hay que estarla diciendo porque sí, uno los va preparando. En el caso del fútbol, es el deporte rey aquí en Costa Rica, ¿verdad? Ya, y si uno supiera que todos van a ser jugadores de primer nivel o de alto rendimiento, de primera división, o van a jugar en Europa, imagínate, nadie lo puede saber, pero sí lo que podemos saber nosotros y podemos controlar es la planificación, el orden, la disciplina, eh, el, el, el que compitan, el que aprendan el juego, que se respeten. Por supuesto que en algún momento va a haber una disputa ahí, ¿verdad? Porque en el caso del fútbol es un juego de contacto, y que aprendan a que, ¿cómo se llama? Que muchas veces vamos a ganar si tratamos de hacer las cosas bien, y que otras veces vamos a perder y aún así haciendo las cosas bien. Entonces, eso es un enfoque que yo hago, y no, muy bien, profe, agradecerle por la oportunidad y por todos estos detalles que son valiosos, y siempre estamos aprendiendo. Gracias, profesor Reiner. Sí, eh, importante el elemento de la participación. Ah, niños, niñas quieren participar. Eso es algo que es esencial. Eh, y pues aquí, tomando algún ejemplo también del deporte escolar, eh, tristemente, en muchos casos, se inscriben a chicos en, o chicas según la rama, en una disciplina, con juegos estudiantiles, se les, se les lleva a eliminatoria en su circuito educativo. Bueno, resulta que, pues de repente, por el número de escuelas que se inscriben, solamente tienen que disputar una competencia, nada más. Y bueno, es un deporte de equipo, en este caso, fútbol. Y resulta que, bueno, pues se inscriben más de 11, obviamente, ¿verdad? Hay suplentes, bueno, pero solo tuvieron que jugar un partido de eliminatoria, nada más porque solo había otra escuela contra la cual eliminarse. Y aquí lo triste es que, pues, solo 11 jugaron porque, bueno, el entrenador que llevaba a estos representantes de su centro educativo, lo que le interesaba era tratar de ganar. Al final no ganaron. eh, Tal vez pudo haber hecho un cambio, pero igual varios no participaron
no pudieron jugar nada y quedaron eliminados. Entonces, ¿de qué sirvió esa inscripción ahí? ¿Qué masificación hubo ahí? No hubo nada de ese tipo de proceso. Hay desmotivación. Hay chicos que dicen, bueno, de por sí, entonces me ponen a mí en la banca, soy malo. Eso es lo que ellos piensan, ¿verdad? Por algo no me dejan participar. Entonces, y tal vez podrían desarrollar algún componente de los que hemos mencionado a nivel kinestésico, que está por ahí latente, nada más está esperando que se le dé oportunidad. Bueno, pero no, por situaciones como esas, eh, pues muchas veces se desmotivan desde muy temprano a chicos, chicas para la práctica deportiva. Y eso es uno de los aspectos que hay que corregir en nuestro deporte escolar y colegial. El hecho de la participación, componente básico, participar. Ahora, en escuelas deportivas, en el caso que nos mencionaba ahora el profesor, pues mm, hay que tener cuidado con esto también. Pues si bien se puede estar en un deporte, la práctica de un deporte, que pues, es un deporte que lo practican, en este caso es 11 contra 11, fuera fútbol sala, 5 contra 5, fuera balonmano, 6 contra 6. Bueno, es decir, hay un número reducido de participantes en el campo de juego cuando se juega con todas las reglas, pero a nivel formativo no debe aplicarse ese tipo de reglamento. Hay que dejarlos que participen. No, tampoco es como decir en manada, 30 contra 30, como empezó pues este tipo de juegos de pelota, un pueblo contra un pueblo, ¿verdad? Los 1000 habitantes de un pueblo contra el otro, no. No se trata de eso, sino de hacer muchos juegos en espacios reducidos, en el caso del fútbol, muchas canchitas, por ejemplo, como lo que mencionaba ahora el profesor, 4 contra 4, 3 contra 3, en fin, sin roles definidos, solo ataque y defienda, incluso sin portero, porque lo que interesa es ir enamorándoles del juego y que naturalmente se vaya asimilando la lógica del juego, que es atacar, defender, defender cuando no tenemos la pelota, tratar de recuperarla y atacar cuando la tenemos. ¿Y a dónde se ataca? Hacia una cancha, que puede ser unos conos, pueden ser unas chapitas, pueden ser un par de camisetas o de chalecos que estén ahí, o un marquito, dependiendo del presupuesto que tengamos. Pero cancha es cancha. En fin, esto es importante, tratando de que haya mucha participación, mucha dinámica, para que haya más oportunidad de que aflore esta inteligencia motriz que mencionábamos, que tiene que poderse desarrollar y solo con la práctica y práctica constante y práctica en condiciones similares a las del juego real, que no necesariamente implica aplicando esas reglas que son restrictivas en la participación. Pero no nos olvidemos del componente de la multilateralidad. Eso es uno de los principios que hemos mencionado también. La multilateralidad implica que hay que dar una serie de opciones de práctica motriz. Es decir, si yo trabajo a cargo de una escuela de fútbol, no es que solo puedan patear la bola porque es fútbol. No, debo ponerles a que hagan elementos rítmicos, incluso con música. Debo ponerles a que hagan elementos de manejo de, por ejemplo, aros, eh, raquetas, eh, procesos donde desarrollen equilibrio, donde haya que hacer elementos de coordinación no solo con el pie y no solo balón-pie, puede ser incluso balones de otros tamaños, más pequeñitos, bolitas de tenis, bolitas de papel, usando también las manos. ¿Y por qué eso? Si es una escuela de fútbol.
La multilateralidad es básica, esto es muy importante, sobre todo a edades escolares, incluso ya entrando casi que a la secundaria, especialmente si no ha existido ese proceso antes, porque se va a tener ahí un déficit cuando no se ha tenido esa formación multilateral. Todo esto es importante para dar información al cerebro de todas las posibilidades que tiene para poder mover al cuerpo, para poder reaccionar adecuadamente. Si nos enfocamos solamente en patear la pelota, volviendo al ejemplo de que fuera solo en fútbol, hay una limitación a eso y se pierde el desarrollo de otra serie de aspectos que son fundamentales. Son muchos los casos de sujetos que han sido talentos a nivel deportivo, no solo aquí en el país, sino a nivel internacional, que eh, en su infancia no se dedicaron a practicar un deporte, sino que practicaron muchos deportes. Por ejemplo, grandes futbolistas que hacían atletismo, hacían gimnasia, hacían natación, hacían baloncesto, jugaban de todo prácticamente. Estos son sujetos que llegan a ser talentos kinestésicos auténticos, muy completos. Así es que esto es un elemento que tenemos que cuidar desde la perspectiva psicosocial para ese desarrollo, para que sea lo más integral posible, ¿verdad? El de no hacer una especialización temprana, primar el componente de la multilateralidad, aunque estemos trabajando en una escuela deportiva, que es una escuelita de básquet, una escuelita de fútbol, una escuelita de fútbol sala. Bueno, el componente multilateral es primordial porque es un principio al que a nivel pedagógico es esencial para esa preparación para que realmente tengamos una muy buena base psicomotora que nos apoye a futuro. Y pues dar muchas experiencias en las cuales se puedan enfrentar situaciones donde haya que perder o se pueda ganar para que se pueda educar en enfrentar el resultado, enfrentar el estrés que representa cuando el resultado no es el que queremos. Bueno, todo eso es parte de lo que a nivel psicosocial hay que ir desarrollando, ese manejo de la frustración cuando las cosas no salen como yo quiero. Creo que eso es importante trabajarlo. Eso es importante y solo se trabaja con ese tipo de situaciones. Vamos a ver, don Raidel Anderson. Cuéntenos, don Raidel Anderson. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. Un poco de mi experiencia ha sido también en lo que ha sido el ámbito fútbol, pero también últimamente he estado trabajando en el ICODER con el programa de chicos especiales, también de edades formativas y estrategias para la atención a esta problemática. Puede ser mucho eso que usted mencionaba de que todos quieren participar. A mí siempre desde la universidad me enseñaron que toda actividad que desarrollemos, cualquier entrenamiento, nunca hacer en niños grandes filas, porque eso hace que ellos se desconcentren, hagan que Ujú. estén fuera del entrenamiento, estén molestándose entre ellos, entonces pierde el enfoque en el que estemos trabajando. Entonces, eso mismo que usted dijo, aprovechar al máximo la cancha que uno tiene, si uno tiene poco espacio, a mí también me enseñaron mucho a ingeniarme de diferentes juegos, pero todo que el niño siempre esté en esa participación siempre activa para que también él pueda aprovechar al máximo la sesión y que no se tenga esa problemática. Eso es lo que yo he implementado tanto en fútbol, por ejemplo, que por espacio de sistemas que el equipo fuera, a veces lo hacíamos por goles y no servía eso porque a veces un equipo duraba más que otro porque el otro equipo era, y por decir así, más mal. Entonces yo implementé hacerlo por tiempos para que todos fueran igual y que no se quedaran esperando mucho. En lo de que estoy trabajando últimamente en el ICODER con los chicos con casos especiales, síndrome de Down y todo, yo veía que nosotros donde entrenamos básquetbol, a la par
también dan un programa de tenis, entonces a veces caían bolas y ellos las agarraban, se distraían, querían hacer otras cosas, entonces en esos casos sí, y como también es nuevo para mí trabajar con esa población, sí he visto que implementar y no sé si usted tiene algún consejo, profe, como profesional para esos casos. ¿Para qué caso específico querés el consejo? Para lo más que todo, bueno, es que no sé si usted ha trabajado con esas poblaciones, las de casos especiales, como los de síndrome de Down y todo, para que ellos tal vez no, porque ahí también hay que entender algo que a mí me dijeron desde una vez que traje, también hay niveles de ellos cuando tienen su medicina y todo, los de autismo y todo, sí se empiezan a dispersar un poco más y a ser menos, pero por ejemplo, si estamos en un ambiente abierto, por ejemplo, que el programa y lo recibimos en la sabana del ICOER, y hay factores que distraigan a, o sea, nuestro entrenamiento y eso, o sea, uno cómo puede lidiar tal vez con, Mm, con esos temas que yo sí veo que es un poco complicado y yo le preguntaba a colegas y todo, y es que sinceramente no muchos trabajan con esta población, para mí, como le mm. digo, es nuevo. Ok, aquí te tengo que preguntar unas cosas. Primero, este, ¿de qué tamaño es el grupo con el que trabajas? El grupo es pequeño, 12 personas. 12. ¿Las 12 personas tienen la misma condición de discapacidad? No, Ok, ¿cuántos tipos de discapacidades diferentes tenés en ese grupo de 12 personas? síndrome de Down, autismo y, ay, se me olvidó el otro, ¿cómo se llama? Este, creo que Ok, pero es a nivel cognitivo también. sí, exactamente. Ok, o sea, tenemos 12 personas que tienen algún nivel de discapacidad a nivel cognitivo, pero que son diversas discapacidades. Ok, tenés asistentes, tenés gente que te apoye. Solo la directora del programa, digamos que sí, nada más cuida y a veces los papás que mayormente se involucran. Ok, los papás están ahí. Ok, muy Ujú. bien. Hay deficiencias motoras en algunos de estos participantes. Sí, claro, en la mayoría, Ok, tenés un diagnóstico inicial de sus capacidades físicas. no, de hecho Ok, no. eso nos falta. Eso, es decir, componente básico para el trabajo con esta población, igual que con cualquier población, pero máxime con población con discapacidad. Es muy importante conocer la población, sus características, saber a nivel psicomotor qué, qué déficits pueden haber a nivel de la marcha, a nivel de la coordinación con los brazos, las piernas, si tiene algún grado de parálisis, eh, en fin. Todo esto es importante tenerlo en cuenta. La postura, qué tanto puede hacer un control de la postura erguida o no. Hay casos que esto les cuesta bastante. Eh, en fin, esto es importante tenerlo claro. También, eh, qué tipo de crisis pueden presentar y en qué circunstancias. Por ejemplo, las personas del espectro autismo Asperger, este, bueno, tienen diversidad también de manifestaciones. Acá hay sujetos que, bueno, te pueden hacer una crisis por, bueno, pues tal vez cuando se topan con algún animalito, incluso con algún olor de algo, en fin. Y esto es importante saberlo, ¿verdad? Porque es un factor que de repente te puede generar un cierto descontrol, ¿verdad? Si no estás preparado para eso. Eh, Prácticamente todos tienen que hacer actividades que les interese. Eh, que todos trabajen lo mismo es algo que es, digamos que ilusorio, ¿verdad? Eh, Pueden estar inmersos en la misma actividad, pero cada quien va a estar haciendo lo suyo, ¿verdad? Es algo que es importante tener en cuenta. Podrías tal vez generar un grupo, por ejemplo, solo con los de Down, y aún así entre ellos pueden haber diferentes niveles Ujú. a nivel cognitivo, pero digamos que son un poco más próximos.
pero llegamos a pretender que todos hagan la misma actividad y de la misma forma, bueno, yo creo que más bien aquí tenés que hacer una individualización dentro de la actividad colectiva. O sea, tener varias tareas que puedan hacer dentro de la misma actividad, pero acorde a el nivel de atención, los intereses que cada uno tenga, de las necesidades que cada uno tenga. Ahí pues disponer distintos materiales con distintas actividades acorde a las características de cada individuo. Eso es algo que es muy, muy importante. O sea, pretender trabajarlos a todos juntos y haciendo lo mismo es, bueno, es bastante problemático por lo que te comenté, ¿verdad? Claro, Entonces, en esencia, pues puedes tenerlos en grupo, pero con distintas tareas, como trabajando por, no sé, como en estaciones o en pequeños grupos, incluso pues puedan hasta, perfectamente se pueden compartir materiales y todo, pero eh, eh, cada quien haciendo alguna tarea acorde a sus características, ¿verdad? Y que sea algo que realmente les interese. Eh, mm, ¿Habrá algunas actividades que todos puedan hacer juntos? Puede ser, depende de las características que tengan, ¿verdad? Eh, Todos estos individuos, los que son autistas, ver qué grado tienen de comunicación, capacidad de interacción, porque eso también es muy variable. Algunos no se comunican del todo, otros pues eh, pueden hablar, o sea, es algo que es muy, muy diverso. Entonces, lo primero es conocerles bien en todos estos aspectos y tratar de hacerles una mayor gama de opciones dentro de la misma sesión. ¿Para qué? Para que estén haciendo ejercicio de forma divertida ahí en tu clase, todos juntos, pero no necesariamente todos haciendo lo mismo, ¿verdad? Porque eso sí, sí, pues va a ser más complicado de lograr, pues no tendrían todos el mismo nivel de atención eh, para podértelo prestar y tal vez incluso no tendrían las mismas capacidades a nivel motriz para poder desarrollar las tareas por la diversidad que pueden haber entre ellos, ¿verdad? Entonces, es parte del reto, ¿verdad? Que tenemos al trabajar ahí con esas poblaciones. y claro, profe, como le digo, más bien muchas gracias por todas esas estrategias que me dio, porque para eso también yo lo puedo consultar y informar a la directora del programa, que al final es la que casi que manda eso, y como le digo a ella, ni se le ha pasado por la cabeza esto que usted me dijo, que la verdad es muy importante y saber todas las falencias y todo lo que tiene un chico. Y Mm, como le digo, profe, y esta población para mí sí ha sido la más especial, pero como le digo, sí he trabajado mucho con población formativa en los kinder Montessori, haciendo actividades recreativas para los días de la familia, todo padres ahí mismo en fútbol, pero esta ha sido la que más me ha impactado y la que obviamente uno siempre ocupa y consejo a los que ya tienen más recorrido en esto. Como le digo, profe, más bien muchas gracias. Y bueno, lo importante es que le tengas mucho cariño a la gente, Ah, que claro. tengas mucho cariño a la población, que realmente querás que tengan un beneficio de ese trabajo. El principal, que puedan estar un rato moviéndose con vos, con los otros compañeros ahí en la actividad y disfrutando, que vos logres eso. Eso es lo importante, eh, que logren tener un rato agradable moviéndose. Eso es algo que es fundamental. Claro, profe. Muchas gracias, más bien. Bueno, no, y mis felicitaciones por el trabajo, porque el trabajo con esa población es algo que es muy, muy valioso y que no muchos colegas han tenido la oportunidad de hacer. Eh, Voy a escuchar a Irene y a Kenneth. Voy a tratar de no hablar mucho yo para poderles escuchar. Irene y cerramos con Kenneth. Irene.
Hola, profe. Bueno, buenas noches a Hola. todos. En mi caso, yo soy estudiante, entonces estoy en el proceso de formación. No he tenido muchas experiencias como comentan acá los profesores, ¿verdad? Sin embargo, bueno, estas charlas para mí son de gran provecho porque tal vez no he tenido la experiencia, pero en un futuro pues espero tenerlas, ¿verdad? Entonces, todas estas estrategias y experiencias que cuentan los demás, pues me son de gran ayuda, ¿verdad? Yo elegí el área de rendimiento, entonces después de mucho tiempo me doy cuenta que me hace mucha falta la parte de formación. Obviamente que en la carrera pues uno sí lo lleva, pero ya en el rendimiento los objetivos son otros, ¿verdad? Se centran más en ganar, en competir, etcétera. Y pues sí, creo que me hace mucha falta esta parte, ¿verdad? Entonces estas charlas en específico, pues me gustan mucho porque también me agrada mucho la parte de la psicología y creo de gran importancia lo que es la motivación, el juego bueno, el juego limpio, ¿verdad? El rendimiento pues se aleja un poco más de estos objetivos y en lo personal me es de gran ayuda, profe. Creo que eso es lo que podría aportar. Bueno, muchas gracias, Irene. Y bueno, el proceso del rendimiento deportivo mal entendido, porque hay una forma adecuada de desarrollarlo. Cuando se tiene una idea clara, estos conceptos que hemos podido compartir rápidamente, de que es un proceso de formación, donde primero que todo hay una persona o un grupo de personas que se están trabajando. No es simplemente una medalla o un balón, lo que está ahí, ¿verdad? No, es una persona o un grupo de personas que están en formación constante porque nunca se deja de aprender. Entonces, teniendo eso claro, se puede hacer un muy buen proceso de rendimiento, pero basado en la ética y que sea humanista, que implica poner en el centro del proceso al ser humano, ¿verdad? Porque el humanismo no necesariamente es el chineo, ¿verdad? Es algo que también es una mala práctica. Hacer un proceso de rendimiento deportivo humanista implica poner en el centro a la persona, al ser humano, con sus necesidades, sus intereses, con sus valores, su dignidad como ser humano. Eso es algo esencial para que el proceso realmente sea un proceso ético. Muy bien. Y cerramos con Kenneth Otarola. Kenneth, Hola, buenas noches. hola, Pura buenas vida. noches. Bueno, sí, bueno, primero que todo, darle las gracias, ¿verdad? Como los compañeros dicen, por estas charlas, ¿verdad? De que nos ayudan a reforzar algunos temas o a conocer temas, ¿verdad? O actualizarnos en diversos temas y, como decía la compañera, ¿verdad? También tener aportes diferentes y ¿por qué no nuevos? Yo quería referirme más que todo, digamos, a lo que estaba hablando el profesor al principio sobre ¿verdad? Lo que estamos hablando de talentos, esto y el otro. ¿Verdad? Me parece a mí, y es una opinión muy personal, que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en el deporte, sea cual sea el deporte, es en ese proceso, y sigo insistiendo, es una opinión muy personal, que no estamos llevando un correcto proceso de detección de talentos. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas es que como nosotros, como educadores físicos, ¿verdad? O profesores de educación física, pues tenemos un déficit muy alto de profesores de educación física en primaria, que para mi opinión es donde primeramente deberíamos de tener profesores, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, pues para empezar a trabajar lo que es el proceso de detección, perdón, de talentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un chico empezamos a verlo, digamos, si tiene talento, si tiene aptitud, ¿verdad? Para X deporte, para esto, para lo otro. ¿A dónde? En la escuela. No estoy diciendo que no se pueda detectar en el colegio, pero no es lo mismo trabajar con un chico de 7, 8, 9, 10 años, empezar a trabajarlo, empezar a formarlo, ahí que ya agarrarlo a los 12, 13 años, ya ha perdido muchos años de trabajo, ¿verdad? Entonces me parece que en esa parte cuesta un poquito más, ¿verdad? Me parece que cuesta un poquito más. Ya una vez nosotros teniendo claro, digamos, cuáles chicos pueden ser talentos, porque también de ahí nos podemos equivocar y también tenemos que luchar y batallar con los papás, ¿verdad? Con los padres, que ellos creen de que el hijo es un talento, ¿verdad? Y no, o sea, hay chicos, ¿verdad? Que sí, desgraciadamente, ¿verdad? O bendecidamente, pues sí son talentos. Otros tienen que trabajar más,
como dicen, correr la milla extra, ¿verdad? Pues para poder lograr objetivos. Y ya ahí viene, digamos, en nosotros como profesores, a la hora de planificar, a la hora de ejecutar, ¿verdad? Tener muy claro eso, en qué estamos participando, el objetivo del por qué queremos participar. Simplemente queremos participar para divertirnos, queremos participar para competir, pero eso es donde lo sacamos, donde ya nosotros, teniendo un plan estratégico, ¿verdad? ¿Qué queremos llegar? ¿A qué queremos llegar? Ahí es donde ya nosotros llamamos en educación lo que es la parte del diagnóstico, que ya el tipo de población, ¿verdad? ¿Qué tipo de población tengo? ¿Qué objetivos quiero lograr? Trazar, al final de cuentas, competimos, ok, ¿cómo nos fue? Okay, ¿por qué se dio? ¿Por qué no se dio? ¿Verdad? Que la retroalimentación que uno mismo como profesor debe de realizar, ¿verdad? Es lo que, digamos, lo que yo quería aportar y si estoy equivocado en algo, pues con mucho gusto agradecería, ¿verdad? Su retroalimentación con respecto a, digamos, a esto, ¿verdad? Que como le dije al principio, es una opinión muy personal que tengo yo específicamente con el tema de la detección de talentos, ¿verdad? Que a veces no es temprana, sino es tardía, ¿verdad? Me parece. Y muchas gracias. Oh, claro, muchas gracias a vos más bien, Kenneth. Bueno, no solo es problemático que se detecten tarde o que se detecten muy temprano, sino que se detecten mal. Y sobre todo, peor es que no se orienten. Un proceso de detección de talento a nivel kinestésico, que es el concepto que a mí más me gusta emplear, que es más integral, que es talento para el rendimiento físico en general, eh, pues debe tener una adecuada orientación pedagógica, donde primen los principios pedagógicos. Entonces, lo que suele hacerse son visorías, incluso los mismos, a veces son profesores o profesoras que los ven, y dicen aquí podría ser, los meten en alguna escuela deportiva, los que tienen chance, o los inscriben en algún grupo de proceso de juegos nacionales, en algunos casos, pero el hecho de que hayan sido detectados y que se les haya inscrito en algún proceso de formación deportiva específica, y que les brinde opciones de competencia, no necesariamente quiere decir que es un proceso de orientación de talentos. O sea, hay varias cosas que no se hacen bien. La orientación de un posible talento implica desarrollarlo integralmente en todas estas áreas, especialmente las características a nivel psicosocial que hemos mencionado, porque muchas veces lo que se está fijando es que esa persona es talentosa porque corre muy rápido, porque es un gran lanzador, porque es de un buen encestador, porque es muy hábil con el balón en los pies. Es decir, se nota esa característica, es talento por eso. No, hay otra serie de aspectos que forman ese paquete, ¿verdad? Que es realmente lo que integra a esa persona, y es una persona, número uno. Y esto es lo que muchas veces se deja de lado. No se forman las capacidades necesarias, especialmente a nivel de aprendizaje. No se toma en cuenta los factores afectivos, sociales, etcétera, que todo esto es importante que se desarrolle para que pues realmente se potencie esa característica que nos llama la atención en un determinado momento, pero que esa característica por sí sola no le va a garantizar que vaya a ser exitoso, ni en el deporte ni en la vida cotidiana, porque hay que desarrollarse como persona integralmente. Bueno, entonces vienen todos estos aspectos. Bueno, que es que entonces vamos a trabajarlo pidiéndole que saca buenas calificaciones y entonces ahí estamos compensando la parte cognitiva con una cuestión académica. Pues sí, ¿no? La parte de rendimiento académico, pues no nos está garantizando que realmente se esté trabajando todo esto. Todo esto hay que entrenarlo. Esto hay que trabajarlo y de trabajarlo específicamente. Es decir, proceso de
del talento deportivo, pues es bastante amplio, muy complejo, y no tiene que ver solamente con que se detecte, se observe, se haga una visoría en una mejenga, en fin, ahí está, talento, ¿verdad? Esa detección, no importa si es temprana o tardía, lo importante es que se haga bien y sobre todo que se acompañe de un buen proceso de orientación, por supuesto, a nivel, a nivel de las capacidades físicas y tecnomotoras, especialmente, hay, hay algunas fases sensibles importantes para la estimulación de ciertos aspectos que, como bien menciona el compañero, pues claro, si ya se detecta muy tarde, pues bueno, se ha perdido toda esa posibilidad de esa estimulación. Bueno, ok, pero si se le da una muy buena orientación, algo se puede compensar. Se ha logrado demostrar que hay casos de deportistas a un nivel máster que logran ser personas muy exitosas en su categoría, pese a nunca haber competido antes, a nunca haber tenido una formación deportiva. Bueno, claro, si tal vez los hubieran detectado y los hubieran orientado adecuadamente antes, claro, hubieran rendido muchísimo más y tal vez antes de la categoría máster. Bueno, pero sea como sea, se les detectó en esa etapa de la vida, se les orientó adecuadamente, con entrenamientos adecuados y lograron desarrollar ese potencial que tenían ahí oculto en ese momento. Y es lo que, lo que les tocó vivir y lo hicieron bien. Bueno, si tenemos la posibilidad de, de detectar un posible talento, lo importante es, como mencionaba, que esa detección sea adecuada. Y es adecuada en la medida en que vaya de la mano de un proceso de orientación que sea pedagógico, que sea un proceso que realmente brinde la posibilidad de desarrollar todos los aspectos que deben de integrar a ese ser humano, más allá de lo que es la característica que nos llama la atención y que puede ser solo una característica entre las muchas que tiene esa persona, pero hay que potencializar todo lo demás para que realmente las cosas funcionen. Eh, bueno, no vamos a referirnos a otros aspectos a nivel administrativo, a nivel de la organización del deporte en el país, porque eso va a ser un tema para otro día, pero definitivamente son aspectos fundamentales para que realmente un proceso de esta índole pueda realmente funcionar como debiera. De este modo cierro mi participación y quedo a la orden de la compañera del programa de educación continua. Muchas gracias al profesor Gerardo Araya Vargas por esta presentación. Y bueno, ya por ahí les envié tanto el enlace de la actividad para evaluar como para la confección de certificados. Y antes de terminar, quería dar el espacio si hay alguna otra consulta o comentario. ¿No? Entonces, de este modo, damos por terminada esta actividad y nuevamente le damos las gracias al profesor Gerardo Alonso Araya Vargas por tan importante espacio y por su tiempo y por compartir con nosotros este tema que es fundamental para nuestra formación académica. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias a todas las personas participantes por acompañarnos en estas actividades y por apoyarnos en las actividades, en todas las actividades durante todo este año 2022. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.